Amigos y amigas, escuchas del programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh, tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Quien les saluda, su amigo el Roed Emilio Vázquez, de la Congregación Remanente de Israel, desde Fram, Itapúa, Paraguay. Bien, mis queridos oyentes, nuestra línea de comunicación es el +595-985-162. 975. Así nos comunicamos entonces con los oyentes, quienes se ponen también en contacto con nosotros cuando tienen sus peticiones. Gracias por la confianza. Los que están pidiendo oraciones, mm, eh, bueno, tenemos nuestra vigilia, tenemos días de ayuno, días de oraciones, bueno. Y aquí recepcionamos con mucho amor. Nos importa mucho sus peticiones para presentarlo delante del Padre por medio de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. Así mismo es, así también para los que le nace en el corazón y desea ofrendar a nuestro ministerio, aquí estamos por medio de esta línea de comunicación. Bien, estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a continuar en el versículo 10 en adelante del capítulo 1, disfrutando también un rico matecito caliente de por medio. El apóstol Pablo había hablado acerca de un evangelio pervertido, un evangelio cambiado, un evangelio adulterado, sacado de forma. Y él había dicho que si aún un ángel viniera y predicara esta buena nueva, esta buena noticia, el evangelium, que no es conforme a lo que Yahshua había predicado y que lo que ellos estaban enseñando, los discípulos de Yahshua, ni mucho menos el apóstol Pablo. Entonces él dijo, si aún un ángel viene y a predicarle un evangelio diferente, sea condenado, sea maldito, ¿verdad? Va a condenación eterna. Como que hay una maldición sobre esos seres que si aparecen y predican otro tipo de evangelio. ¿Por qué él dijo eso? Porque él estaba seguro de que lo que él estaba predicando y lo que predicaba Yahshua HaMashiach y lo que predicó los discípulos de Yahshua, eso sí vino directamente del Padre. ¿Por qué? Porque Yahshua vino ¿cómo decir? A sanear, vino a sanear porque estaba esta Torá, estos mandamientos, la palabra de Elohim Yahweh, estaba muy contaminada por la doctrina de ese tiempo ya. Imagínense los propios fariseos, los saduceos, estaban los esenios, estaban los herodianos, los maestros de la ley, unos cuantos grupos que ya cada uno tenía su manera de interpretar la Torá. Y bueno, sabemos que los fariseos tenían sus leyes conforme a razonamiento humano, ¿verdad? Esto se regían por una ley que es, bueno, los fariseos, rabinos fariseos habían interpretado como que es una verdad revelada por Elohim Yahweh, pero ellos eh, interpretaban la ley de Moisés, pero le daban más carga, pues muchas veces salían de la verdadera interpretación. Entonces, también crearon muchas leyes referentes a ritos, a tradiciones, eso hace mucho tiempo ya, y esto lo venían arrastrando y enseñando los mismos fariseos del tiempo de Yahshua HaMashiach, y por eso Yahshua HaMashiach tuvo confrontaciones con ellos, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo mismo habló de esto, ¿verdad? De que hay también entre los que estaban anunciando la buena noticia,
así como ya estaban pervirtiendo, ya estaban metiendo muchas cosas farisaicas también, judaicas, como dice el apóstol Pablo, dentro del verdadero evangelio, entonces muchos ya se estaban confundiendo. Cuando él hablaba de cosas judaicas o doctrinas judaicas, estaba refiriéndose no a la ley de Moisés, él se estaba refiriendo a las obras de la ley que practicaban los fariseos, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, de lo cual siempre estamos tocando en cada tema. Yo creo que ya esto muchos ya lo conocen, ya están familiarizados con este término. Ya podemos hacer la diferencia, inclusive cuando vemos, estudiamos o vemos algunos términos acerca de leyes y obras de la ley en en las cartas del apóstol Pablo. Pero sorprendentemente también Yahshua ya había hablado de esto. Acuérdense que hemos dado algunos versículos, pero tenemos otros versículos más también, donde es más contundente, donde Yahshua mismo va denunciando, encarando estas obras de las leyes de los rabinos de los fariseos, rabinos fariseos de aquel tiempo, y donde él mismo le estaba llamando a ellos hipócritas, ¿verdad? Tremendo. Entonces, vemos en el versículo 10 entonces que el apóstol Pablo dice que él no buscaba el favor de los hombres, eh, o porque él hacía la pregunta, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, Yahweh, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach Yahshua. Imagínense lo que el apóstol Pablo, luego de estar hablando de estas falsas doctrinas, luego de estar hablando de este supuesto otro evangelio, que no era otro evangelio, sino una pervención, él mismo dice que él no está de acuerdo en eso porque lo que él enseñó no se basa en esas falsas doctrinas, ni en razonamientos humanos, ni inspiraciones humanas, sino que lo que él vino a enseñar, realmente esto no provino de ninguna interpretación humana. Y eso él lo había dicho ya, lo habíamos encontrado cuando él se presentó en Gálatas capítulo 1, cuando él dijo que su autoridad venía de parte del Elohim, el Padre, por medio del Hijo Yahshua HaMashiach. Y ahora él dice, bueno, aparecieron algunos que están enseñando un evangelio, supuestamente otro evangelio, pero no es que existe otro evangelio, sino que lo han pervertido, han cambiado de forma, lo han adulterado, han metido tantas cosas, tantas atrocidades, tantas palabras, tantas doctrinas dentro, que no es lo que Yahshua vino a enseñar ni lo que yo estoy enseñando. Entonces, y generalmente estas doctrinas, este nuevo evangelio, supuesto nuevo evangelio, trataba de agradar mucho a los hombres para ganar adeptos, y entre los cuales también para manipularlo y así poder sacar de ello algunos beneficios. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no voy a estar dando gusto a los hombres ni predicando lo que ellos quieren. Yo voy a estar predicando, anunciando lo que a Yahweh le gusta, porque yo tengo que agradarle a Él y no agradar a los hombres. Porque si yo hago esto, realmente yo no sería un siervo del Mashiach, no fui enviado por él no me reveló nada. Entonces, ojo con esto, que muchos hoy día se están haciendo llamar maestro de la palabra de Elohim Yahweh y están enseñando doctrinas de hombre, están enseñando supuestas revelaciones, están hablando cosas que ni siquiera el apóstol Pablo ni los apóstoles de Yahshua ni el mismo Yahshua había enseñado. Entonces, posiblemente esta clase de doctrina está trayendo sobre sí, está trayendo sobre sí algunos castigos, ¿verdad? Algunas maldiciones. Hay que atender, hay que cuidar qué es lo que uno está enseñando, qué es lo que uno está metiendo en la mente de las ovejitas. Hay que agradar a Yahweh cuidando a las ovejas, orando por ellos, intercediendo por ellos, dándole alimento puro, agua pura, que viene a ser la Torah, la verdadera enseñanza, y no solamente buscar trasquilarlo, no solamente buscar sacar ventaja, no solamente sacarle la lanilla que le está saliendo de vez en cuando, cada vez que le está brotando algunas lanas, ya otra vez con la tijera va el pastor y le quita todo lo que tiene. Eso no se hace, eso no se debe hacer así.
Uno no está en el ministerio para aprovecharse de la lana de las ovejas, sino para cuidar a las ovejas, sino para vendar a las perniquebradas, para ungir con aceite a las que se han lastimado, sino para ayudarla a las almas que están heridas, las almas que están necesitadas. Un verdadero siervo de Yahweh, un verdadero pastor tiene que estar orando, intercediendo, haciendo vigilia, ayunos, oraciones, tiene que estar atento a las ovejas y no estar desparramando, no estar maltratando, no descuidarlas. Simplemente cuando llega el tiempo de cobrar los diezmos, las ofrendas, las primicias, se acerca, pero cuando no es día de esto, no hace caso a las ovejas, no le envía un mensaje, un texto bíblico, no le pregunta cómo está. Cuidado con eso, porque estas ovejas no son de los que se hacen llamar pastores, estas ovejas no son de los que dicen ser pastores, estas ovejas son netamente del pastor, el príncipe de los pastores de Yahoshua HaMashiach, que él va a entregar a cada una de estas ovejas otra vez al Padre. Todo pertenece al Padre, a Yahweh le pertenece. Acuérdense de que Yahshua le había dicho a Pedro, que le dijo a Pedro cuando le preguntó a Pedro si Pedro le dijo, ¿tú me amas? Y le preguntó 3 veces. Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Yahshua HaMashiach? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Cuida de ellos. Protégelos. Aliméntalo. Anda detrás de ellos. Al lado de ellos. Mira sus necesidades. Mira qué le sucede. Todo eso quiere decir apacentar. ¿eh? Ponte en sus lugares, acompáñalo en sus desiertos, no le abandones, vela por ellos, estate con ellos, estate atento, interésate cada situación de cada una de tus ovejas, porque son mías y yo lo voy a entregar al Padre. Si es mío, es del Padre. Todo me ha entregado el Padre en mi mano y el que se pierde por su propia cuenta, para que se cumpla la escritura, dijo Yahshua. Así es que ojo con esto, mis queridos oyentes. No sé si usted, alguien que es dirigente, usted que enseña la palabra, cuide a las ovejas, enséñele la verdad, enséñele a cumplir los mandamientos, enséñele el camino real para estar en el nuevo pacto. ¿Cuál es el camino para estar en el nuevo pacto? ¿Cuál es el requisito para estar en el nuevo pacto? Enséñele a la oveja que tiene que guardar, cumplir los mandamientos para estar en el nuevo pacto, como lo dice en Jeremías 31, 31, 33 y Hebreo 8, 10. Dígale que el que quiere ser pueblo de Yahweh tiene que guardar los mandamientos, porque si no lo guarda, porque si no lo hace, porque si rechaza los mandamientos, no puede entrar en el nuevo pacto. No hay otro mandamiento donde diga Yahweh que su pueblo, sus ovejas, sus escogidos van a tener trato con él sin el pacto. No hay ningún otro versículo donde diga que su congregación Kadosh, su congregación santa, su pueblo santo, va a tener acceso a él, al nuevo pacto, sin la ley en el corazón. No existe, solamente hay un pacto en el cual todos vamos a ser uno allí, un solo pueblo. Mientras que aceptamos la condición de ese pacto, guardar los mandamientos que Yahweh mismo escribió en nuestro corazón, y Él nos dirá a nosotros que es nuestro Elohim, que somos su pueblo, y nosotros le diremos a Él que es nuestro Elohim, según Hebreo 8:10. De modo que, mi querido oyente, amigos y amigas que están escuchando este programa, a atender mucho lo que se está enseñando, a cuidar y amar a las ovejas, y no importa cuál sea el pecado, usted tiene que denunciar, usted tiene que hablar, usted tiene que agarrar aparte a las ovejitas, a los miembros, decirle sus faltas, sus pecados, declararle delante de Yahweh, hacerlo confesar y reconciliarlo delante de Yahweh por medio de Yahshua HaMashiach. No se calle, no sea usted encubridor de pecado, no sea usted que está viendo las cosas malas que está sucediendo y usted se calla, no quiere decir, porque si usted habla de esto, las ovejas se van y usted se queda sin miembros. No, usted tiene que agradar a Yahweh, usted tiene que agradar al dueño principal de todas las almas, de todas las ovejas. Usted tiene que agradarlo a él. Así es que no encubra pecado, porque si usted encubre pecado, usted se hace cómplice
y lo que usted está haciendo no agradará al Padre. Entonces está haciendo perder de la santidad a esa congregación y usted también pierde la santidad. Al encubrir pecado, uno se hace cómplice y el pecado es violación de la ley conforme a 1 de Juan 3:4. Y si usted mismo sabe que alguien está violando la ley, está violando los mandamientos y usted se calla, usted no dice nada, más aún si usted es un dirigente y usted se está callando, usted se está haciendo cómplice. Así es que, por un lado, ahí usted se trae la maldición sobre sí. Y por otro lado, si usted está enseñando a las ovejas, a la congregación, solamente de la prosperidad, solamente de las bendiciones, a vivir bajo la gracia, y no le está enseñando los requisitos para entrarle al nuevo pacto, usted también no está haciendo un trabajo correcto y también no pertenece a la enseñanza del verdadero evangelio. La buena nueva que trajo Yahshua consistió en eso. Así es que ahí está el apóstol Pablo hablando de esto. Lo encontramos en Gálatas capítulo 10. Más o menos le hago una referencia de lo que él quería decir allí. Luego pasa en el versículo 11 de Gálatas capítulo 1 y mira lo que dice él. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Una vez más, hace referencia de lo que él está hablando, no es enseñanza de hombre, que a él no fue por emoción, no fue que él se inventó esta enseñanza. ¿Y en qué se basaba la enseñanza del apóstol Pablo a los Galatas? ¿Qué decía él? ¿De dónde le vino esto? Ya cuando estuvimos explicando en la introducción, en la parte de este estudio de a los Gálatas, ahí hemos hablado del tema de lo que el apóstol Pablo escribió, instruyó y enseñó a estos Gálatas. Y él dice que esto no provino de él, sino fue el mismo Yahshua HaMashiach quien le ha revelado todas estas cosas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. De modo que si usted acepta que el apóstol Pablo recibió esta enseñanza directamente de Yahshua HaMashiach por revelación, usted va a terminar por por aceptar que lo que usted decía acerca de los mandamientos de la ley, que conforme a esta carta que el apóstol Pablo estaba diciendo que la ley fue abolida, va a encontrar que no fue así. Y vamos a estar usando la misma Biblia que usted está usando, para que después no diga que nosotros nos inventamos otra Biblia y que estamos diciendo lo que Pablo no decía. Una edición de un programa para los que entienden guaraní, el apóstol Pablo romano versus el apóstol Pablo israelita. Y ahí explico yo cuál es, qué uno entiende cuando lee a Gálata y piensa en un Pablo romano que está en contra de la ley. Pero cuando uno entiende, cuando uno estudia la Torá y cuando uno presta atención a las enseñanzas y compara los versículos bíblicos, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no está hablando en contra de la ley de Moisés que están vigente para nosotros hoy. Él está hablando de otra ley que se llama obras de la ley. De eso vamos a estar profundizando. Pero miren, su enseñanza fue revelación de Yahshua HaMashiach. Dice el apóstol Pablo que cuando él estaba en el judaísmo, y este término, estamos en el versículo 13, este término muchos lo están usando para decir, ven que el apóstol Pablo era judaizante y ahora él renunció a eso y ya no está cumpliendo los mandamientos de la ley de Moisés, sino que él anda bajo la gracia. No es lo que está diciendo allí esto. Usted tiene que entender cuando él se refiere al judaísmo de qué está hablando. ¿Cuáles eran los grupos sectarios que estaban practicando el judaísmo? ¿Mm? ¿Cuáles eran las leyes por las cuales se regía el judaísmo? ¿Cuántos tipos de leyes tienes? ¿Mm? Entonces, cuando uno entiende esto, se va a dar cuenta de que él no se estaba refiriendo a que los mandamientos de la ley de Moisés, que Yahweh le dio a Moisés, se había anulado. Él estaba hablando entonces de que él pertenecía a una secta que practicaba esta religión judaica
que era de los fariseos. Entonces dice, cuando él estaba en esto, dice que perseguía en sobremanera a la congregación de los Yahweh y lo asolaba. Y luego dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que es el judaísmo, se basaba en ritos, en religiones, en prácticas de hombres que eran tradiciones de hombres, tradiciones de los padres, pero que no era la Torá o la ley de Moisés. No era la ley, era otro mandamiento del cual vamos a estar especificando y hablando a medida que vamos entrando en los capítulos, profundizando, vamos a ir entendiendo esto. De modo que cuando uno analiza esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, de capítulo 1, desde el versículo 11 al 14, entonces vemos la afirmación de que Pablo está enseñando. ¿Qué es lo que él estaba enseñando? ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Está diciendo que ya sea por carta o personalmente, no tiene nada que ver con las doctrinas de inspiración humana. Todo lo que él envió por carta o cuando se fue personalmente, no. Él lo que enseñó fue revelación de Yahshua HaMashiach. No tiene nada que ver con renunciar las leyes, los mandamientos de la Torah pura o la ley de Moisés, sino que dice él, tal como también muchos judíos enseñaban, entre los cuales estaban los maestros de la ley, los fariseos, que se regían por la enseñanza conocida como la obra de la ley. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo no tiene nada que ver su enseñanza con estas enseñanzas de la cual hablamos recién. Con la enseñanza, esta doctrina que tenía inspiración humana, tal como también muchos judíos enseñaba, dice, en los cuales estaban los maestros de la ley. ¿Quiénes son estos maestros de la ley? Ustedes van a ver que en Mateo 23, juntamente con los fariseos, se confrontan con Yahshua HaMashiach y Yahshua le trata a ellos de hipócritas, porque ellos no enseñaban la ley pura, la Torá, la ley de Moisés, sino que estaban enseñando las leyes tradicionales, tradición de hombre. Estos eran los fariseos también que estaban allí. Entonces el apóstol Pablo enseñaba estas cosas antes, pero ya cuando recibe la revelación de Yahshua HaMashiach, él dejó de enseñar estas cosas. ¿Dónde podemos encontrar esto? Que él estaba practicando esto, bueno, lo sabemos por lo ocurrido en su vida, ¿verdad? Por cuando él se iba para llevar una carta en Damasco y ahí se le aparece Yahshua HaMashiach, ¿verdad? En ese momento él era estaba en el judaísmo, pertenecía a la secta de los fariseos, estaba en contra de la congregación de Yahweh que se acercaban a él por medio del Mashiach. Y él era entonces, como los demás de la secta de los fariseos, practicante de la obra de la ley. Esta obra de la ley era doctrinas de hombre, interpretaciones de los mandamientos y leyes de la ley de Moisés. Ellos interpretaban la ley de Moisés, pero estas interpretaciones en muchos de los casos no era la correcta, sino era pura interpretación con un fruto de razonamiento humano. No era inspirado por el Ruach, sino que en muchos casos estos añadían a los mandamientos de la Torá o a los mandamientos de la ley de Moisés, ellos mismos volvían a añadir conjunto de ritos y mandamientos, eh, o sea, otros mandamientos más que ellos crearon. Y estos mandamientos que ellos crearon obviamente no figuraban en la ley de Moisés o Torá pura, ¿verdad? Sino que ellos lo mezclaban y lo hacían más pesado. La pregunta es entonces, ¿de dónde salieron estos mandamientos y estos rituales que ellos enseñaban como ley de Yahweh? Sino, obviamente, de los eruditos y rabinos judíos, que incluso en el judaísmo se acepta esta enseñanza como que también viene de Yahweh, pero saben que Yahshua mismo los confrontó, denunciándolo. Él le había confrontado a estos
practicantes de la obra de la ley. No, nunca le confrontó a los que realmente practicaban la ley de Moisés, sino a los que practicaban la obra de la ley, sino a estos eh, fariseos y maestros de la ley que añadían a la ley de Moisés otros mandamientos de razonamientos humanos y de interpretaciones humanas, inclusive de ritos. ¿eh? ¿En qué consistían esto, por ejemplo? Consistía en que, bueno, anulaban el quinto mandamiento para que las ofrendas se lleve al templo y no se le ayude a los padres, honrar padre y madre, y Yahshua se confronta con ellos. ¿m? Decían que hay que lavarse la mano y en cada movimiento de lavado de mano hay que hacer una oración. Ellos enseñaban esto como ley, pero no estaba en la ley de Moisés, sino en la ley, en la obra de la ley también estaba, que hay que taparse los ojos para orar y esas cosas, que hay que hacer panes en el Shabbat, que hay que poner velas en el Shabbat y muchas otras cosas, muchas otras prácticas donde ellos decían que eso provenía de Yahweh, pero sin embargo eran solamente obras de la ley de ellos, pero no de Yahweh. Entonces, Yahshua se confrontaba con ellos en muchas ocasiones. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas 3:10, donde también dice que habla de la obra de la ley. ¿Mm? Nadie puede llegar a agradar a Yahweh por practicar la obra de la ley. Es más, si ellos practican la obra de la ley y no practican la ley pura, está bajo maldición. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, de esto es lo que el apóstol Pablo está hablando allí. Vemos entonces cómo Yahshua mismo los confrontó denunciando que esta obra de la ley no hacía otra cosa que invalidar los verdaderos mandamientos de Yahweh para poner por obra esas doctrinas humanas o mandamientos de hombres o obras de la ley. Nótese lo que Yahshua le dice a los fariseos en Marcos 7:13, donde muchos piensan que allí la discusión o el debate es por comer o no algún tipo de alimento puro o impuro, sino que el contexto y la idea central es acerca de la obra de la ley o la doctrina de hombre versus los mandamientos de la ley o Torah de Yahweh. Ahí era, la discusión no era de alimento, qué servía comer o qué no se podía comer, sino de las doctrinas. Ellos estaban anulando los mandamientos de Yahweh para poner por obra doctrinas de hombre, o sea, la obra de la ley. ¿Por qué? Sabemos que estaba hablando con fariseos, sabemos que estaba hablando con maestros de la ley y ellos no van a comer alimentos impuros. No era el tema los alimentos, sino lo que salía de ellos era la falsa doctrina. ¿m? Eso era lo que ellos, estaba contaminado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el tema. Analice bien desde Marcos 7:13 y va a ver donde él mismo se confronta con él y dice, bueno, ustedes anularon el quinto mandamiento, honrar padre y madre, y ahora dicen que tienen que llevar las ofrendas en el templo. Ustedes invalidan el mandamiento de Yahweh, de Elohim Yahweh, y ponen por obra sus tradiciones o mandamientos de hombre, o sea, obra de la ley. Vemos allí entonces de cómo Yahshua mismo ya se confrontó con ellos a causa de la obra de la ley, lo cual el apóstol Pablo nuevamente está hablando de eso en Romanos 11, en Gálatas capítulo 1, 11, 14, y luego va a estar hablando de esto también más adelante en los capítulos. Es tremendo cuando Yahshua está hablando de estas cosas y nosotros no nos dábamos cuenta de que ahí la discusión era entre doctrina de hombre versus mandamientos que Yahweh le dio a Moisés, o la Torá de Yahweh. Mateo 23, 1, 5, en especial el versículo 2 y 3. Ahí es impresionante cuando Yahshua dice que todo lo que enseñan a hacer conforme a la enseñanza de Moisés, dice, de los fariseos y de los maestros de la ley. Háganlo, mas no hagan conforme a como ellos lo practican, tal cual conforme a su interpretación, o sea, conforme a sus obras, dice. Cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ¿eso qué quiere decir? Cuando ellos están enseñando la ley de Moisés, ¿a quién le estaba hablando allí? En Mateo 23, 1, 5. A los discípulos, dice, a la gente y a sus discípulos. Y Yahshua nunca le dijo a sus discípulos
los mandamientos de Moisés ya no están válidos, sino que ahí le dice a ellos, si estos maestros de la ley, si estos fariseos le están enseñando la ley de Moisés, escúchenlo y háganlo. Pero le dice a ellos, ¿eh? Todo lo que le enseñan a hacer conforme a la enseñanza de Moisés, eso lo van a hacer. Mas no hagan conforme a como ellos lo practican, porque ellos lo practican conforme a su obra, a su interpretación. ¿Y por qué entra la palabra obra allí? Está hablando de la obra de la ley de los fariseos, porque ellos añadieron su obra a la Torah, a los mandamientos de Moisés. Entonces, cuando ellos añadieron sus obras rituales, sus leyes, sus doctrinas, cuando ellos mezclaron con la Torah o la ley de Moisés, hicieron muy pesada la carga. ¿Mm? Y por eso Yahshua dice, y no hacen nada, dice Yahshua, por ellos. Porque esas obras de la ley son pesadas cargas y difíciles de llevar, dice Yahshua. Que ellos han puesto sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y ahí no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los mandamientos rabínicos, está hablando de la obra de la ley, está hablando de las doctrinas de los ritos que estaban practicando de los fariseos y poniendo a la misma altura que la ley de Moisés, que es la Torah. Pero Yahshua le dice, no, si le enseña la ley de Moisés, van a hacer lo que dice conforme a la ley de Moisés, pero no conforme a lo que ellos les enseñan, añadiéndole obras. Ahí está muy claro. Para mí, ese es uno de los versículos más contundentes para también llevar en cuenta que él mismo le estaba enseñando a sus discípulos a cumplir las leyes vigentes de Moisés. En, eh, en Mateo 23:13, por eso Yahshua le llama a ellos hipócritas. ¿Mm? Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, no entran ustedes ni dejan entrar a los que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo así? Porque ellos no enseñaban los mandamientos de Yahweh Elohim, no enseñaban la ley de Moisés, sino más enseñaban sus rituales, más enseñaban sus doctrinas de hombre. ¿eh? Entonces, invalidaban inclusive los mandamientos de Yahweh Elohim. Y ellos decían que ellos estaban enseñando palabra de Yahweh, estaban enseñando la ley de... No, estaban enseñando sus propias leyes, la ley judaica, que ellos inventaron, pero no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Entonces Yahshua le dice, hipócrita. A causa de eso cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Vemos que entonces la práctica vigente de los mandamientos establecidos por Yahweh que entregó a Moisés y que hasta hoy están vigentes los 10 mandamientos, las leyes alimenticias, las leyes morales, las leyes civiles y de festividades, dice que esto también abren puerta del reino de los cielos para nosotros. Pero que si no lo hacemos y si lo anulamos y si practicamos otra cosa, se cierra la puerta del reino. Eso es contundente en Mateo 23:13, cuando vemos cómo le dice. Más cuando analizamos Mateo 23:28, otra vez le dice Yahshua HaMashiach, están llenos de hipocresía e iniquidad. Y ojo, que allí la palabra iniquidad quiere decir violadores de la ley. La palabra iniquidad, anominia, quiere decir violadores de la ley o sin ley. ¿Qué quiere decir ahí? Yahshua le está diciendo a los propios fariseos, le está diciendo a los propios maestros de la ley, ustedes andan violando la ley de Moisés, practicando sus propias leyes, están en iniquidad. Entonces no entran en el reino. ¡Wow! Y no dejan que otro entre, porque si alguien se convierte y viene con ustedes, ustedes le vuelven a enseñar la misma doctrina que ustedes están practicando, que se basa en la obra de la ley. Y que le están condenando. Entonces, según el verso 13 y 14 de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo afirma que él dejó estas prácticas judaicas basadas en las obras de la ley, que también se conoce como judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes son los que practican todas estas obras todavía. No son los que cumplen los 10 mandamientos, ni los que guardan el Shabbat y esas cosas, de los que cumplen las festividades. Nosotros no somos judaizantes, nosotros somos practicantes de los mandamientos vigentes. Los judaizantes son los que practican hasta hoy día lo que esos fariseos en aquellos tiempos enseñaban.
que tenían que incluir la circuncisión y práctica de las leyes y obras de las leyes para salvación y todas esas cosas. Nosotros no enseñamos esto. Vemos entonces que el apóstol Pablo está explicando y él dice que él salió de estas prácticas. Él ya dejó de ser un judaizante, él dejó de ser practicante de la ley judaica que se basaba en las obras de la ley, por el cual Yahshua denunció a los fariseos y de los cuales el apóstol Pablo era uno de esos fariseos. Él era fariseo, acuérdense, según él mismo lo expresa en el verso 13 allí en Gálatas capítulo 1, y donde dice él, ya oyeron de mí conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dice. Más referencia encontramos también en Hechos 22, capítulo 3, donde él dice que él fue instruido en la ley de nuestro Padre. Fui instruido en la ley de nuestro Padre. O sea, esta instrucción era la tradición farisaica o obra de la ley. No se refiere a la ley de Moisés, sino a la tradición de los padres, el cual el mismo Yahshua estaba denunciando en Marcos capítulo 7, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo dice, no, yo estaba practicando todo eso. ¿Mm? Él dice, oyeron de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, cuando yo estaba en el judaísmo, cuando yo estaba practicando estos mandamientos que no están en la ley de Moisés, sino que iba paralelo a él. Pero hoy día él está enseñando y iba a estar enseñando e iba a estar practicando todavía las leyes de Moisés que estaba vigente hasta en aquel entonces y que nos corresponde también a nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, más referencia de esto encontramos en Hechos 22:3. Claro, él recalca, fui instruido en la ley de nuestros padres. ¿Qué era esa ley de los padres? La obra de la ley. No tenía nada que ver con la ley de Moshe que Yahweh le entregó a Moisés, obviamente. Era una tradición farisaica, obra de la ley, la cual Yahshua lo confrontó, ¿verdad? En Hechos 7:3 se dice que no se refiere a la ley de Moisés, sino se refería a la práctica de los que hacían estos fariseos conforme a la obra de la ley, pero no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Era totalmente distinta, que es la Torah pura, ¿verdad? Entonces los fariseos eran un grupo de religiosos que practicaban la obra de la ley y Pablo era un fariseo, pero dejó esa fe. Hechos 26:5, en su carta a los filipenses también aclara que dejó su práctica en cuanto a la ley farisaica. Filipenses 3:5-7, ahí donde él dice, de lo cual dice él, que esta práctica del fariseísmo, de las obras de la ley, no de la ley de Moisés, de las obras de la ley. Filipenses 3:5-7 está hablando de la obra de la ley, no está hablando de la ley de Moisés. Por eso dice él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para invertir mi tiempo en ganancia siguiendo al Mesías, dice Filipenses 3:8. Entonces, él dejó toda la práctica farisaica, la práctica de la obra de la ley, que se basaba, que se regía en mandamientos de hombres, ritos y tradiciones de hombres, y empezó a seguir la ley verdadera, la ley pura, como él mismo lo va a afirmar en su carta a los Romanos, capítulo 7. Escuchen lo que dice él en Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No puede ser que en una parte el apóstol Pablo diga que la ley está abolida y en otra parte diga que la ley es santa, justa y buena. No, él nunca dijo que la ley está abolida. Lo que él dijo es que él dejó de practicar la obra de la ley, pero no la ley de Moisés. Aquí se refiere a la ley de Moisés que Yahweh le entregó a Moisés y dice de esta ley él mismo, dice que esta ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él mismo lo afirma. Entonces, en Romano 3:31, el apóstol Pablo habla otra vez de la ley de Moisés y afirma y dice lo siguiente: luego, por la fe, invalidamos la ley. Él pregunta, si tenemos fe en Yahoshua HaMashiach,
¿es necesario invalidar la ley? Y él mismo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley con la fe. Ahí está. Cuando uno confirma la ley, cuando tiene fe en Yahoshua HaMashiach y lo pone por obra, creyendo en Yahoshua HaMashiach, practicando la ley, haya justificación delante del Padre. Y esto él mismo lo dijo en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 2, perdón, Romanos capítulo 2, versículo 13. Él dice, porque no son los oidores de la ley los justos. ¿Cuál ley? ¿De qué ley está hablando? La ley de Moisés. Dice, sino, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo se explica esto? Ven que él nunca habló cuando él dijo que tenía por basura. No, él no estaba hablando de la ley de Moisés, él estaba hablando de la ley farisaica o de la obra de la ley, que es otro conjunto de ritos y de leyes creado por hombre que supuestamente tiene interpretación de la Torah o de la ley de Moisés, pero que en muchos casos se salía de ella. El apóstol Pablo estaba aclarando que él estaba en favor de la ley de Moisés, pero que no estaba en favor de las obras de la ley. Así es que cuando nosotros encontramos obras de la ley en la Biblia, nosotros tenemos que pensar automáticamente que no son los 10 mandamientos, que no es el Shabbat, que no es la alimentación, que no es las festividades, que no son las leyes morales, que no son las leyes civiles, no, sino que son prácticas humanas, de interpretación humana, ritos de interpretación humana. Todo todo lo que los fariseos metieron como mandamiento de Yahweh, pero que no es, sino solamente de su propia interpretación, pero que en muchos casos contradicen. Hoy día lo tenemos en el Talmud. Los que estudian el Talmud se van a dar cuenta que allí hay muchas cosas que es comparada a la altura de la ley de Moisés, pero que en realidad en la ley de Moisés, en los 5 primeros libros, muchas veces no habla de nada de lo que está diciendo allí y lo que están enseñando. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estudiamos entonces Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 14. Nos detenemos aquí para volvernos a encontrar en un próximo programa, en tu programa que es Inyección de Esperanza con la Palabra de Yahweh, con tu amigo el Roet Emilio Vázquez. Nuestra línea de contacto más 595-985-162-975. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hasta cualquier momento. Shalom, shalom.